momentos podríamos encontrarnos con oportunidades para abordar la idea de diversidad y la idea de cultura y de culturas. Así que un poco para empezar también le doy la palabra a Gaby, así ella nos presenta primero la consigna que podemos ir buscando, y después ya nos presentamos todas en relación también a la institución que es el Museo Nicolás. Bueno, a mí ya me estuvieron escuchando, cantando tal. ¿Cómo están? Buenas tardes. No sé de dónde vienen todas, pero por acá está un día muy gris, así que muchas gracias por sumarse a pesar del día. Bueno, mi nombre es Gabriela Pedernera, me presento y después paso la posta. Soy del área de educación. Y para empezar, solamente vamos a empezar siempre con una dinámica, empecemos con una búsqueda de algo en particular, para después retomar al final el momento del taller. Así que la propuesta va a ser, hoy que vamos a abordar la cultura en mundos cambiantes, es pensarnos y elegir un objeto que puedan tener a mano alrededor de ustedes, un objeto, cosa o vestimenta, ¿sí? Que puede representar a su cultura. Va de nuevo. Entonces, les vamos a dar unos minutitos para que busquen, ¿sí? Un distintivo, un ícono, un escudo, una bandera, una cosa o una práctica que puede representar su cultura, la cultura de cada uno de ustedes. Algo que tengan a mano, ¿eh? Puede ser bueno, les puedo tirar pistas, por ejemplo, un llavero, un imán de la heladera, una ropa que tengan ahí, no sé, algo que puedan tener muy a mano para buscarlo, ¿sí? Le vamos a dar, ¿cuánto? ¿2 segundos? Unos minutos. Vamos a ponerle de nuevo la canción de la vuelta larga y lo vamos a buscar, ¿sí? Dale, puede ser el tiempo de una canción. El tiempo de una canción, entonces pongo de nuevo la vuelta larga. Y tenemos el tiempo este para buscar. Después de eso va a ser el puntapié para hacerlo a mi padre, el taller. pata a pata, lo tiene que andar. Yo no lo busqué. Ese criollo cantito al hablar. Córdoba rumbo a los valles, tiene su encanto saber. La gente se hace paisaje si es cosa de ver. La de pampa de allá, pata a pata me voy a buscar. Zampa y piedra y altura, padre con de la inmensidad. Ya te va contra la sierra, valle de mi corazón. Ya no lo de y vengo de ahí soy. Bajaré por los gigantes, bajo el coche de rumio ancestral. El árbol de montonero, de leyenda y de flor antigal. Pero no sabe Lorenzo, con mi saber, que ando queriendo escuchar. Ramoncito Cortés, Córdoba rumbo a los valles libres. Entonces, de mi querer. Distintivo, ícono, escudo, bandera, objeto, que representa a tu cultura. ¿Ya lo tienen? ¡Uy! ¡Ahí sonó algo! Ténganlo cerquita. Después por el momento del taller nos cuentan. El tema es tenerlo. ¿Lo tienen? Uritorco, cósmico portal. Y si Valle de Punilla pega su grito cosquín de un galope empuñado. ¡Qué lindo, Joana! Una máscara ahí. La sierra chica, pata, pata. Sí, es una máscara chané, justo tiene el escritorio y eso la tenía al lado. Y tiene arriba, le puse un collar, siempre lo tiene ahí, que es un collar chané también. O sea, la máscara lo hacen los varones y los collares lo hacen las mujeres, digamos. No nos Tenía apagado cuentes el micrófono. Contanos hasta ahí, déjanos con intriga. Ah, bueno. ¿Ya está? 5, 4,
descanso más. Volando a los valles vivo, tierrita de mi piel. Hermoso pago quintano, hermoso pago quintano. Muy bien, perfecto. De todas maneras, no se hagan problema porque en el transcurso de la charla vamos a tenerlo a mano y después vamos a ver cómo podríamos utilizar este objeto también a la hora de pensarlos como disparadores para alentar alguna consigna con nuestro grupo de alumnos o nuestro grupo de educadores o nuestro grupo también de compañeros de trabajo. Bueno, le doy la palabra entonces a Paula Esquivel, que ella está representando el espacio de recepción del museo. Ella está a cargo también de todas las inscripciones y de los mails. Ella es la que nos ha estado convocando en relación a la inscripción. Así que vamos a darle la palabra a Paula para ver cómo nos organizamos el día de hoy. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Paula, como dijo Silvia. Pertenezco al área de recepción del museo. Vamos a estar acá generando la recepción de todo y más que nada anotando por ahí si faltan los DNI de algunos que no se hayan anotado por el formulario de inscripción. Y bueno, nuevamente bienvenidos a una jornada de museo virtual que nos encuentra en esta pandemia y por suerte tenemos estos espacios para poder encontrarnos, ya que nuestro museo está cerrado, pero tenemos estos espacios. Así que la charla está siendo grabada, la empecé a grabar apenas comenzamos a hablar, por eso avisé en el chat. Después la vamos a colgar en los canales de YouTube y los certificados los vamos a estar entregando en el transcurso de la próxima semana cuando ya hayamos recaudado todos los DNI. ¿Sí? Se comparten a través de una carpeta de Drive. El que tenga algún inconveniente para abrir la carpeta me puede avisar y se lo mando directamente al mail. Bueno, que disfruten la charla y muchas gracias por estar y dar siempre continuidad a este museo virtual. Muy bien, muchas gracias, Pauli, porque siempre estás atenta también ahí con los mails a todo lo que estemos necesitando. También es interesante poder aclarar que todas aquellas personas que necesiten algún dispositivo didáctico, alguna infografía, alguna cartilla o algún material que podamos facilitarles desde el museo para que puedan trabajar con sus alumnos, será muy bienvenida la demanda. Quiero recordar también la consigna de que todas estas charlas tienen el objetivo de que para el mes que viene poder hacer un encuentro de cierre en donde podamos compartir las experiencias de nuestros alumnos y de nuestros contextos áulicos en relación a la educación y museos en pandemia. Así que va a ser interesante también que puedan en todo este tiempo contarnos también cómo han utilizado las cartillas, cómo han utilizado las imágenes, las consignas, y qué consignas y dispositivos han generado ustedes como docentes también para poder abordar algunos de estos temas. Así que bueno, vamos a seguir con la charla para que después también tengamos un tiempito de poder conversar un poco más sobre esto. Mi nombre es Silvia Burgos, también soy parte del equipo del área educativa y también está presente Gisela Vargas, que también ella es parte del área educativa. Nosotros vamos a estar acompañando el día de hoy toda la conversación que generemos, también las dudas y las demandas para que podamos generar algún espacio de encuentro en la virtualidad. Como dice Pauli, el museo sigue estando abierto en las redes sociales y en este tipo de espacios para que podamos darle continuidad a los procesos de enseñanza-aprendizaje que involucran el museo y la antropología. El día de hoy no va a poder estar presente Fabiola Heredia, que es la directora de nuestro museo. Ella hace llegar los saludos a todas y las gracias por estar presente el día de hoy y el gusto también de poder presentar a una más de nuestras antropólogas también del museo que forma parte de la autoría de la propuesta educativa divergente. Para nosotras es un gusto también poder trabajar en forma colectiva, porque es una manera también de poder deconstruir los conceptos vinculados a la ciencia y los conceptos vinculados al museo. Un museo como un espacio también de aprendizaje y un espacio también en donde todos podamos encontrarnos. Antes de darle la palabra a Lucía, les voy a presentar un poco cómo va a ser la dinámica de trabajo vinculada a la propuesta educativa y ya después le damos rienda libre, digamos, a lo que Lucía nos quiera presentar. Antes que nada, fíjense que voy a compartir también en este caso una presentación que tiene más que nada que ver con lo que vamos a estar charlando. ¿Por qué hacemos
relación en esto, porque básicamente cuando hablamos de propuestas educativas, nos vamos a relacionar con un cuadernillo que ustedes lo van a poder encontrar, digamos, en la página del museo, y que de alguna manera les va a servir también como apoyo didáctico a la hora de poder encontrarnos también con las propuestas. Ahí voy a ir viendo si lo podemos abrir. Ustedes vayan diciéndome si se ve. Vamos a ver. Todavía no, pero esperamos. Bueno, ahí va. Ya ahí les voy dejando en el chat el link para que vayan, para que lo tengan abierto en una pestaña de la página del museo, en la pestaña de educación, donde están todos los recursos virtuales, y también está la propuesta educativa, si ven en un costado todos los recursos ahí. Perfecto, ahí se está proyectando, sí. Bueno. Perfecto. Entonces, a ver si ustedes lo pueden ver ya. Sí, se puede ver. Perfecto, bueno, más que nada esto va a ser una especie de ayuda a memoria para que después puedan entrar al link que acabo de poner Gaby en el chat para que puedan encontrar el cuadernito de propuestas educativas Nosotros Divergentes para visitas guiadas 2019-2020. Este año hemos trabajado mucho este concepto de qué hacer cuando nos toca convivir con esta posibilidad del museo cerrado, con esta no posibilidad de las visitas guiadas en el museo en sí mismo. Entonces nos trasladamos, digamos, al escenario virtual con una óptica totalmente vinculada a generar actividades que se puedan desarrollar en casa. En este caso, la propuesta educativa tiene 4 personajes que presentan y desarrollan conceptos de la antropología y que de alguna manera nos invitan a mirar al museo desde los lentes de la antropología. En este caso ya hemos tenido la charla de híbrido con Verónica Lema, hemos tenido la charla de identidad con Carolina Álvarez, y hoy nos toca la charla de cultural con Lucía Tamanini. Como les decía anteriormente, el último encuentro va a estar destinado al personaje Vos, que van a ver en el 4º lugar, que nos interpela a nosotros mismos como sujetos sociales y sujetos activos de los procesos culturales. Fíjense lo que hicimos. Nosotros acá comenzamos a diseñar cartillas con actividades o materiales para pensar y hacer desde casa. Estos materiales están divididos por niveles educativos y los van a encontrar en la página. Generalmente están todos divididos por los personajes invitan a hacer actividades que estén vinculadas con alguna efeméride, como el Día del Aborigen, el Día del Medio Ambiente, o también el Día de los Museos, y que pueden ser utilizados durante todo el año. Como bien decía, estas actividades, estas cartillas, tienen consignas dedicadas a cada nivel educativo. Entonces ahí van a encontrar actividades tanto para nivel inicial, actividades para nivel primario y actividades para nivel secundario. Todas traen también algunos links y algunos dispositivos para poder ver en pantalla, ya sean videos, canciones y algunos juegos lúdicos. También generamos un cuento que se llama Sol de Noche, donde los personajes divergentes nos cuentan también qué está sucediendo en el museo cuando no están los visitantes. Entonces también son posibilidades de encontrarnos con esta posibilidad de pensar, bueno, ¿qué sucedería si el museo se trasladara a nuestras casas, ¿no? ¿Qué encontraríamos en nuestras casas que también podríamos encontrar en los museos? Y en este sentido vamos a recuperar muchas de las cosas que también forman parte de nuestros diálogos en relación a la construcción de identidades y también al concepto de diversidad cultural. Como les decía entonces, el día de hoy nos vamos a dedicar a hablar un poco sobre el personaje cultural y también lo que el personaje nos invita a reflexionar, en especial en el mes de octubre, acerca de la diversidad cultural. Y ver también cómo estas efemérides o estos temas que atraviesan la enseñanza también podríamos encontrarlos en muchísimos disparadores y aspectos que podríamos trabajar con nuestro grupo de alumnos y también con los objetos que tenemos en nuestras casas. Así que por eso era tan interesante pensar en esto que nos proponía Gaby, de hacer una búsqueda para poder encontrar en los objetos cotidianos también un material educativo útil
para poder encontrarnos con nuestros alumnos a la hora de la enseñanza-aprendizaje. Como les decía entonces, vamos a dar inicio a la charla, le vamos a dar la palabra a Lucía. Agradecerle también a Lucía por estar presente hoy. La idea también es que poder entender que es bastante difícil encontrar lugares en las agendas de todos, hoy por hoy en donde todo transita en nuestras casas y en nuestras pantallas. Entonces, también sabemos que hay muchas propuestas de actividades en la web, en las redes, y que agradecemos también el tiempo de ustedes al estar presentes en nuestra charla hoy. Así que, bienvenida Lucía Tamagnini, te damos la palabra y comenzamos con la charla divergente de cultura. Bueno, buenas tardes a todas, a todos y a todes. Agradecerle a las chicas, a Sil, a Gaby y Pauli, por la invitación, por la convocatoria. Allí sé que andaba por ahí, no la veo en las pantallitas. Y al área de educación del museo que trabaja y de recepción que trabajan muchísimo, de una manera aparte muy, justamente como decía Silvia, colectiva, colaborativa, y eso, bueno, para mí es todo un desafío. Ya cuando el año pasado ellas me propusieron escribir una pequeña entrada sobre el personaje para el material educativo, porque bueno, yo reconozco mis dificultades por ahí para traducir cosas que puedan servir, ¿no? Conceptos o ideas que puedan servir para efectivamente después instrumentar en el aula, en propuestas educativas concretas. Y bueno, entonces también este es un espacio donde quiero compartir ideas, pero sobre todo también aprender, ¿no? Y espero que así sea. Bueno, mi nombre es Lucía Tamagnini, por las dudas. Me doy cuenta que estoy como medio rosada como cultural, nos hemos puesto de acuerdo en el maquillaje del día. Y bueno, contarles un poco sobre esta categoría, sobre esta palabra. Yo propondría que empecemos por palabra, cultura, y en todo caso después iremos afinando en relación con esto de un concepto. Si hay alguna cuestión que por ahí me quieran interrumpir, bueno, no hay problema, yo voy a tratar de ir hablando más o menos despacito, y también después preguntas, inquietudes, lo más rico de este encuentro creo que va por ahí. Pero entonces pensamos en esta palabra, y es un poco lo que está compartido también en la propuesta educativa. Esta palabra es una palabra bien difícil y bien complicada, que tiene una historia larga y que está caracterizada, esa historia, por continuas transformaciones de sentido, ¿sí? La historia del concepto, me corrijo, de esta palabra, es una historia de luchas y de disputas sociales y políticas por la definición de lo que sea, lo que signifique cultura, culturas en plural, cultura en singular, ¿sí? Y darle un sentido, ¿sí? Incluso, bueno, ha habido distintas investigaciones que han abordado la cuestión, digamos, de esta palabra para la antropología, pero no solamente, y las definiciones son cientos de formas de definirlas. Las palabras tienen una historia y hacen la historia también. Entonces acá, por un lado, quisiera compartirles algunas historias sobre la palabra cultura, que también, no a mí como protagonista que me tienen, pero sí, estas historias las voy a contar un poco en algunas partes, haciendo como anclaje en algunos puntos de mi propia trayectoria. Cómo yo me fui encontrando también con la palabra cultura, y cómo fui desnaturalizando un poco esta categoría, que es la idea de desnaturalizar, es una operación propia de la antropología, que tiene que ver como con, por un lado, como en un primer momento, reconocer nuestras prenociones, nuestras ideas previas sobre, por ejemplo, cultura, ¿no? Cuando decimos cultura, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? ¿Sí? Y después tratar de, si no suspender esas prenociones, esos preconceptos, que no son prejuicios, son esos conocimientos que nosotros tenemos, digamos, incorporados, muchas veces se les llama sentido común, ¿sí? Y después tratar de suspender un poco ese sentido, esas visiones, para empezar a preguntarnos, bueno, a ver,
¿De qué se habla cuando se habla de cultura o de culturas? O, en este caso, de diversidad cultural. ¿Quién habla? ¿Para quién habla? ¿No? ¿Qué está diciendo ahí? Nunca vamos a alcanzar una definición unívoca y estable de esta palabra, de este término, ¿sí? Y aquí creo que el aporte que podemos hacer desde la antropología, y no desde la antropología en general, sino también el aporte que yo puedo ofrecerles, que también son lecturas y son ideas que son el resultado de un trabajo de muchos años, con muchas personas que me han enseñado cosas a mí. Entonces, cuando hablo, también son otras personas las que me hablan a mí. Pero, como les decía, antes de alcanzar una definición unívoca, lo que les quisiera proponer es ver un poco eso, ¿no? Cómo esta palabra ha ido transformándose, ha adquirido distintos sentidos y cómo incluso muchos de los sentidos que hoy damos por sentados de cultura, como cultura tiene que ver con la literatura, tiene que ver con las artes, tiene que ver con, bueno, esas ideas, esas nociones, ¿sí? Tienen una historia también, ¿no? Yo sí pienso, digamos, un poco en mi propia historia y digo, cuando era más o menos entre la adolescencia y la infancia, en un pueblo de la Pampa Gringa cordobesa, siempre a mí me gustaban las actividades culturales, ¿no? Yo también me gusta lo cultural, me gusta la cultura, ¿no? Iba a los talleres de cultura que daban en la municipalidad, y ahí cultura eran danza, especialmente folclórica, ¿no? Después incorporaron tango, salsa, y ahí yo iba a todas las danzas, guitarra, ¿sí? Cerámica, tejido, ese conjunto de actividades culturales, eran ese universo cultural que a mí me atraía, me atrapaba, y era mi modo, ¿no? Yo decía, a mí me gusta más lo cultural, me gusta ese tipo de actividades. Cuando pasaron unos años vine a estudiar a Córdoba para estudiar historia, me inscribí en esa carrera, y en el segundo año me encontré con una materia que era optativa, pero que fue sumamente significativa para empezar a problematizar esto de cultura que les decía, ¿no? Al principio, esta palabra. Historia de la cultura, yo dije, bueno, esta materia es la mía, tengo que hacerla sí o sí. Y lo primero que escuché ahí, de la mano de quien era el profesor, Gustavo Blas, que es un antropólogo radicado en Córdoba, bueno, actualmente vive en Buenos Aires, pero de muchos años de trabajo y de vida aquí en Córdoba. Lo primero que él dijo, bueno, vamos a empezar abordando la génesis social de los sentidos de cultura, trayendo ya de entrada esta pregunta o esta cuestión de historizar el concepto, de decir, bueno, antes de yo decir, bueno, historia de la cultura versará sobre la historia de las artes, la historia de la literatura, la historia de... No, historia de la cultura versa en parte sobre la historia de la categoría. Y ahí hay una cuestión que me parece que es importante porque nos permite eso, como comprender que las palabras están, ¿sí?, en constante transformación y que lo que decimos, ¿sí?, tiene efectos, las palabras cuando las pronunciamos, tienen efectos. Entonces, como pensar, bueno, empezar a decir, bueno, ¿por qué esta palabra, aunque pueda parecer a veces un ejercicio un poco como a la deriva, ¿no? Pero ¿por qué hoy, cuando hablamos de cultura, nos referimos, por qué hay un Ministerio de Cultura, ¿no? ¿Sí? Bueno, y ahí fueron varias las historias que nos contó Gustavo Blasque sobre la palabra cultura, y una de las historias que nos contó era esta de que que pensar la historia de la palabra cultura también era una manera de hablar sobre la historia de la cultura y la antropología, o sea, de la historia o de la invención de un concepto científico de cultura por parte de la antropología. Pero mucho antes que pasara eso, que está contado y referido ahí en el material educativo de la propuesta pedagógica divergente, sería la palabra, ¿sí? Sí. ¿Todo bien?
Te congelaste un ratito. Ah. Pero volviste. Fíjate si podés bajar un poquito el volumen de tu micrófono porque se te satura por ahí por momentos. A ver. Ahí volví a bajar. Ahí está. Bueno, espero que funcione bien. Me engancho hablando fuerte. Sí, puede ser que tenga por ahí la conexión se corte. Me pasó antes también. Entonces, como les decía, esa historia que si uno la remite al siglo XVI, y en la Europa del siglo XVI, la cultura era un sustantivo que designaba el cuidado de algo, de los animales, de la tierra, de la cosecha, ¿sí? No tenía nada que ver con los procesos que designamos hoy de esa manera, tal vez. Pero y va a ser a partir de ese momento histórico donde la cultura, digamos, y cultura en ese sentido, como esa acción de cuidar algo, que en principio eran cosas, se extiende también a pensar el cultivo de sí, ¿no? Esto de el propio proceso de desarrollo humano. No solo el cultivo de la tierra, sino también el cultivo del espíritu, ¿sí? Piensen ahí cuando todavía hoy podemos escuchar o decir es una persona muy culta, muy cultivada, para pensar, para referirnos a una persona que ha estudiado mucho, que es muy instruida, que es muy lectora, ¿sí? Es un sentido que todavía persiste en nuestro vocabulario, ¿sí? Entonces, de un sentido físico, digamos, ¿sí? Pasamos como a un sentido social para hablar de cultura. Esa cultura se refería a un proceso también de desarrollo humano. Ese conjunto de sentidos, ¿sí? Va a tener una transformación importante, que la voy a contar rápidamente esta historia, pero bueno, si a alguien le interesa, luego podemos compartir materiales y lo que fuere, ¿no? Necesario. Ese conjunto de sentidos va a verse modificado y sobre todo eso, para esta historia nos vamos a trasladar a la Alemania del siglo XVIII, ¿sí? El Imperio Austrohúngaro, no sé si les suena, si se acuerdan. No hace falta, ¿no? que tampoco hablemos de eso, parece que no estamos yendo muy lejos, pero ya vamos a volver. Ustedes confíen en mí más de lo que yo confío en mí mismo. Y ahí pasa una transformación importante de la palabra cultura, que era una palabra que circulaba en los distintos, digamos, como estados absolutistas, francés, ¿sí? Alemán. La palabra cultura iba a dejar de referirse solamente a este proceso, ¿no? Del cultivo de sí, del desarrollo individual, ¿sí? Para designar o para nombrar un proceso social más amplio, de desarrollo espiritual e intelectual, e incluso estético, de un grupo más amplio, que va a ser una burguesía alemana, como les decía, del siglo XVIII, ¿sí? La cultura deja de designar, ¿sí? Procesos particulares, individuales, para pasar a hablar de un proceso social general, incluso con, les decía, asociaciones de clase, con un sector específico que va a ser una burguesía. Esto lo cuenta muy hermosamente un sociólogo alemán que se llama Norbert Elias, y en un libro hermoso que se llama Sociogénesis de Cultura y Civilización, el proceso civilizatorio, él va a contar cómo esta burguesía que les contaba, alemana, intelectual del siglo XVIII, adopta el término, que en realidad lo apropian del francés, pero, y adoptan el término culture con K, ¿sí? Y lo usan a esa palabra para oponerse a la aristocracia de la corte, ¿sí? Para oponerse a esa aristocracia, ¿no? Que concentraba todo el poder político, ¿sí? Y vivía de una manera muy a la francesa, ¿sí? Esa corte alemana, en realidad, todo ese mundo de las cortes europeas del siglo XVIII, el modelo era la corte francesa. Podemos pensar un poco en María Antonieta, ¿no? Y la etiqueta, y toda ese ceremonial que tantas películas han como retratado y que podemos conocer hoy. Y ese era el modelo. Y los esa aristocracia de corte alemana vivía el modelo francés. Y, ¿sí? Esta burguesía, que era un sector
que económicamente venía creciendo, pero que políticamente no tenía posibilidades de ascenso político, porque ustedes saben que si se trata de una organización, digamos, monárquica, hay segmentos en donde cada uno ocupa una posición y esa posición no puede ser modificada. Quienes ocupan los cargos políticos es siempre el mismo grupo, ¿sí? Por cuestiones con distintos fundamentos de legitimidad, y esta burguesía lo que buscaba era, ¿no?, como oponerse a esa aristocracia y señalar, no disputar el poder político en este caso. Pero como no podían disputar el poder político, recurrieron, ¿sí?, a el refugio a la cultura, ¿sí? ¿Y qué era? ¿Qué prácticas conformaban esa cultura alemana? ¿Sí? Producciones artísticas, científicas, filosóficas, poéticas, la escritura. Piensen en figuras conocidas, ¿no?, como Goethe, por ejemplo, que son grandes representantes de la literatura alemana. Bueno, él era parte de ese movimiento, ¿no?, podríamos decir cultural alemán, que a través de la palabra, de la cultura y de la cultura, lograban justamente oponerse, como les decía, a la civilización francesa, que era ese modelo que seguía la corte alemana, y lograban construirse a sí mismos también como un grupo, generar una identidad. Imagínense que eran sectores que, por ejemplo, utilizaban la propia lengua alemana para escribir, ¿sí?, y hablaban el idioma alemán, que para la corte era un idioma tosco, era un idioma brusco, era un idioma que no permitía expresar las posibilidades de expresar los sentimientos, ¿no?, y las sensaciones de las personas. Y con esa palabra entonces designaban todos esos productos, esas creaciones, la música, la filosofía, la literatura, por oposición, ¿sí?, a la política, que era lo que podía hacer la aristocracia si aquellos estaban excluidos. Ahí la cultura, entonces, esta cultura, vieron que empiezan a resonar algunos sentidos, ¿no?, que hoy le damos a cultura, como estos productos del desarrollo espiritual, ¿sí?, y la escritura, la literatura, la filosofía, ¿sí?, como cosas de cultura, cosas culturales, que persisten, ¿no?, sentidos que persisten hasta hoy. Y este movimiento, esta oposición, ahí ven cómo la cultura justamente era una herramienta para la lucha política, ¿no? Como dice Elías, que la cultura era como una especie de sustituto para la actividad política. Va a haber transformado esta situación, esta historia que les estoy contando muy resumidamente, cuando esta burguesía, finales del siglo XIX, asciende, ¿sí?, al poder, podríamos decir, ¿sí?, y ya entonces esos elementos y esas prácticas de cultura que tenían que ver con un proceso de formación, de desarrollo individual y colectivo, etcétera, pasan a ser ya expresión de quienes, digamos, no solo expresión de un grupo, sino la expresión de la nación, podríamos decir, ¿sí? Porque ese modelo de ese grupo, ese modelo cultural de ese grupo pasa a ser el modelo nacional, digamos, ¿sí? Entonces los rasgos y los modos de ser, como no solamente el idioma, sino también ciertas ideas como de la integridad y la franqueza, la sinceridad, la honestidad, marcas que estaban hasta de sentimientos, ¿no? Estamos hablando acá, pasaron a formar parte como de ese modelo nacional, específicamente alemán, frente a otras naciones, ¿sí? Y ahí entonces ese concepto de Kultur, que era como que designaba un proceso, ¿sí?, de disputa política también para esa burguesía, pasa a ser un descriptor de un estado de cosas. Y ahí nos encontramos, ¿sí?, con, si se quiere, una de las, podríamos decir, como historias que explican la asociación que hasta hoy
realizamos, y no solo realizamos, sino que desde las distintas disciplinas se realiza también entre un pueblo, una cultura, ¿sí? Una nación, un pueblo y una cultura, ¿sí? Esa idea de que hay como la cultura es lo particular de cada grupo, ¿sí? Entonces, bueno, hay una cultura alemana, hay una cultura argentina, ¿sí? Esa concepción, podríamos decir, como particularista de la cultura, que después la antropología va a retomar, como les voy a contar a continuación. Justamente este es otro conjunto de sentidos. ¿Vamos hasta acá? ¿Todo bien? Bueno. Ese es otro de los sentidos, que yo muevo las manos para... Ese es otro de los... A mí me gusta mucho usar el pizarro, como seguramente muchas de las que están acá extrañan. Ese otro conjunto no conjunto, digamos, otros sentidos de cultura de esta palabra, ¿no? Y que, como les decía, se vinculan con este proceso, ¿no? de la cultura alemana, es el llamado, podríamos decirle, como concepto antropológico. Y ahí hablamos ya de concepto, ya no hablamos tanto de palabra, porque, bueno, la antropología, como disciplina, cuando aparece a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, necesitaba, lo vamos a decir como muy irónicamente, inventarse un objeto, como toda ciencia. Para hacer una ciencia necesitaba un objeto de estudio. Y ese objeto de estudio va a ser la cultura. Si ustedes ven ahí en el pequeño texto que forma parte de la propuesta, van a encontrar la referencia a un antropólogo inglés, Edward Taylor, que fue el que inventó, podemos decir, el concepto científico de cultura como el estilo de vida de un pueblo, ¿sí? Como ese conjunto de costumbres, vestimentas, comidas, comportamientos, ¿sí? Que esa totalidad de estilo de vida que caracterizaba a un pueblo. Por un lado, estaba esta idea de la concepción particularista de la cultura, pero por otro lado, una cosa que podemos destacar de este primer movimiento, de este movimiento, ¿no? de elaboración de un concepto, ¿sí? Es que tenía, si se quiere, una especie de potencial democratizante, podemos decir, porque ya cultura no era solamente la alta cultura, ¿no? Un poco esta idea de que es la literatura, las artes, ¿sí? La filosofía, no, todos los pueblos tenían cultura. Y esa va a ser una transformación muy significativa, ¿sí? Porque si pensamos que justamente como concepto lo que se buscaba era tratar de describir aquello que sobre todo que era lo que con lo que se encontraban los antropólogos, porque eran todos varones en ese momento, así como decir había mujeres, pero eran menos. ¿Con qué se encontraban? Con la diferencia. Imagínense en la época de la expansión imperial, ¿sí? Las grandes potencias europeas que estaban consolidadas en las colonias, ¿sí? ¿Cómo explicaban la diferencia en los modos de vida? Bueno, el concepto de cultura va a ser fundamental ahí, ¿sí? Para decir, todos los pueblos tienen cultura, ¿sí? Incluso en estos primeros momentos de la antropología, cuando se hablaba de salvajes, ¿no? Estaban esos modelos de salvajes, civilizados, modelos evolucionistas, visiones evolucionistas de la cultura, se asumía que la cultura era aquello común. Y eso tuvo un potencial importante, ¿no? Y democratizante en cuanto a la cuestión de las diferencias, ¿no? Y de las desigualdades. Otro momento dentro de la antropología que va a ser importante para la transformación del concepto va a ser el protagonizado por otro antropólogo, ¿sí? Que también está ahí mencionado en el material, que es Franz Boas, un antropólogo alemán. Este antropólogo, en realidad alemán, pero que desarrolló toda su carrera en los Estados Unidos. Su momento de mayor actividad fue entre el fin del siglo XIX y el principio del siglo XX. ¿Sí? Y él lo que propuso fue estudiar, y ahí hizo un movimiento importante que fue las culturas en plural. Y también va a ser un movimiento significativo, pequeño, porque es pensamos en una S al final, pero significativo, porque también produjo enormes transformaciones en el resto de cómo pensar
la diferencia. ¿Sí? Podemos decir cómo pensar la diversidad, para traer de vuelta al título de la charla, de este encuentro que nos convoca. En ese entonces, digamos, lo que Boas va a proponer, que cuento así muy rápidamente, una figura sumamente interesante para conocer a través de los libros. Cada cultura, ¿sí? Él hacía trabajo de campo, fue uno de los primeros en hacer trabajo de campo, ¿no? De trasladarse, ir a estudiar con comunidades indígenas de Estados Unidos. Cada cultura era única, era particular y era específica. Y cada cultura tenía su propia historia. No había, decía él y afirmaba, culturas superiores e inferiores, ¿sí? No había distintos estadios de civilización, unos más salvajes, unos bárbaros, unos civilizados, como planteaban los antropólogos evolucionistas, por ejemplo, ¿sí? No había superiores, inferiores, ni mejores, ni más importantes, y esa operación, ¿sí? Fue fundamental, sobre todo, para disputarle a otro concepto, ¿sí? Que era el que venía explicando sobre todo la diversidad humana, y que era la idea del concepto de raza, ¿sí? Que había razas diferentes, y esas razas, sí, que tenían que ver con cuestiones, aspectos, digamos, biológicos, ¿sí? De las características biológicas de los conjuntos de poblaciones, y ese era el concepto que explicaba la diversidad, determinadas propiedades biológicas concentradas en, ¿sí? Unos tipos construidos, ¿no? De manera abstracta, que eran razas, una raza tal, otra raza tal, otra raza tal, ¿sí? Boas, con el concepto de cultura, y con la idea sobre todo de que cada cultura debía ser comprendida en sí misma, ¿sí? Era particular, era única, era específica, va a permitir de alguna manera liberarnos, ¿sí? de esa explicación racial, ¿sí? Pues no hay nada racial, no hay nada determinado biológicamente, ¿no? En la forma de los cuerpos, las pigmentaciones, ¿sí? Que explique las diferencias y la diversidad entre las sociedades, ¿sí? Todos estos grupos son distintos, son valiosos, tienen que ser comprendidas en sí mismas a partir de lo que las propias personas dicen, un poco ahí también como es lo que propone la antropología, ¿no? ¿Cómo vamos a conocer otras culturas a partir de cómo las personas nos cuentan esas culturas? Lo que ellas dicen, de lo que hacen, de lo que les gusta, de lo que piensan, de lo que sienten, ¿sí? Las personas como protagonistas ahí, ¿sí? Entonces este principio, esta operación que él propuso, que después se va a convertir en un principio metodológico, que seguramente lo habrán escuchado, que es el del relativismo cultural, ¿sí? De que, bueno, cada cultura debe ser considerada en particular, sin caer en miradas etnocéntricas, que es como otra categoría también así bastante importante dentro de la antropología. Esto es visiones justamente, no desde las perspectivas de las propias personas que protagonizan esa cultura, sino de las visiones de quien quiere, de los conceptos y nociones de quien está queriendo estudiarlas, ¿sí? Y ahí, para decirlo de una manera más clara, como si toda la gran parte de la sociedad y los europeos que venían a estudiar y a conocer modos de vida, ¿sí? En las colonias, reproducían esas visiones etnocéntricas, porque estudiaban y evaluaban y consideraban desde lo que consideraban ellos que debía ser una organización social, política, ¿sí? Y producían luego clasificaciones como, por ejemplo, la que les contaba antes de hay grupos salvajes, hay grupos bárbaros, y después están los grupos civilizados, que son los europeos. Ya van a llegar a ese desarrollo. Boas permitió como derribar, si se quiere, todo eso y traernos esto de las culturas en plural, ¿sí? Y la importancia de la especificidad y de conocer desde los puntos de vista de las personas, ¿sí? De pensar que las diferencias eran culturales y no eran raciales, ¿sí? Esa diversidad, justamente acá podemos encontrar como uno de los puntos, ¿sí? Estamos hablando, miren, del principio del siglo XX, de la diversidad cultural, ya ahí se hablaba de diversidad cultural. Y entonces él se dedicó justamente a construir esta noción y a
para oponerse a raza, justamente como les decía como concepto, él adoptó el concepto de cultura, ¿sí? En suma, decir que las diferencias no eran de orden natural, sino que eran culturales, adquiridas y no innatas. Esta caracterización del concepto de cultura, este nuevo movimiento en el concepto de cultura en la antropología, va a ser como grandes saltos, ¿no? Pero para ya ir como avanzando más en el tiempo, va a tener, porque las cosas se transforman y porque las palabras no son propiedad de nadie, ¿sí? Por un lado, empezó como a tener un efecto en la descripción, ¿no? de los distintos grupos sociales, podríamos decir, un efecto un poco como de esencialización, ¿no? La idea de que, bueno, cada pueblo tenía una cultura, las diferencias culturales o la diversidad cultural era entre unidades culturales, digamos, entre grupo A y grupo B, ¿sí? Pero que eran unidades cerradas, más o menos estáticas, ¿sí? Para cada cultura, digamos, un grupo, una tribu, sobre todo pensemos que era una antropología que hacían antropólogos europeos de las grandes metrópolis que viajaban a las colonias y ahí construían su otro, ¿no? Cultural para estudiar. Las culturas, bueno, estaban como un poco, empezó como a esencializarse un poco, podríamos decir, ese concepto, ¿no? Bueno, las culturas eran esas totalidades que debían, que estaban ahí, ¿sí? No que eran también justamente una construcción de quienes las estaban ahí también estudiando, y que estaban ahí sobre todo estáticas, y que eran uniformes, que no había diferencias entre culturas, al interior, digamos, de las culturas. De alguna manera, como que el potencial crítico que había tenido el concepto al principio para discutir con la categoría de raza se empezó a desvanecer, ¿sí? Y al final, digamos, incluso cuando ya la palabra cultura deja de ser una palabra, un concepto de la antropología, digamos, es una palabra que es usada por muchas personas, digamos, en múltiples contextos, y uno de los problemas, digamos, o conflictos que se van a suscitar en torno a esta categoría es que al mismo tiempo que había sido una herramienta para combatir, como les decía, el determinismo biológico, pasó a ser después una palabra, ¿sí?, para fundar podríamos decir, determinismo cultural. O sea, si ya ha avanzado el siglo XX, y sobre todo después de las grandes de la Segunda Guerra Mundial, si ya había un consenso científico de que las razas no existían, de que las razas biológicas no explicaban nada, ¿sí?, de que había que justamente abandonar ese concepto, el concepto de cultura en algunos contextos y formas de uso empezó a, podríamos decir, como reemplazar esas explicaciones basadas en, más que explicaciones, podríamos decir la reproducción de desigualdades basadas en la raza por aquellas basadas en una supuesta pertenencia cultural, ¿sí? En un modo que iba dejando fuera, ¿sí?, el análisis de las desigualdades, del conflicto, de las transformaciones. Y acá me estoy refiriendo, por ejemplo, cuando determinadas prácticas, gustos, se explican como solamente por la cultura, como si fuera un asunto de elección, ¿no? Como si la pertenencia cultural nos permitiera fundamentar muchas veces desigualdades sociales. Por ejemplo, no sé, en el acceso al trabajo, en la educación, ustedes seguramente en contextos escolares, digamos, de áulicos, muchas veces pueden encontrarse con, por ahí, personas que tienen pertenencias culturales distintas, pero que esas pertenencias culturales muchas veces son enunciadas como forma para decir, bueno, es que no puede aprender bien porque, ¿sí?, o porque no se adapta bien, porque, ¿sí?, cuando en realidad, en todo caso, tenemos que aprender esa desigualdad, ver cuáles son esas desigualdades que están ahí operando y cuáles son las diferencias, ¿no?,
culturales para tratar de poder, no resolverlas, porque no se resuelven tal vez, pero sí tratar de disminuir esas desigualdades, ¿no? Entonces, ante esos como despliegues muchas veces racializados de la cultura, hay muchos casos que podemos mencionar, pero también incluso las propias ideas más norteamericanas sobre el multiculturalismo, que seguramente también ustedes habrán escuchado, que es, bueno, sí, somos un conjunto o la propia idea del crisol de razas, pero no la menciona acá porque trae la categoría raza, así estamos como pensando más en esta categoría de cultura, bueno, la sociedad es multicultural, donde todas las culturas viven, son importantes, son todas valiosas, pero bueno, ¿no? Siempre va a haber algunas que van a tener, algunas van a ser más importantes que otras, algunas van a tener más poder para tomar decisiones, algunas van a tener menos acceso a recursos, entonces, pero todas las culturas son valiosas por igual, ¿sí? Y ahí muchas veces la cultura aparece como invisibilizando o justificando desigualdades que son sociales, económicas y que deben ser, o que se intenta, se buscamos como reducir y achicar. Ahí hay como una paradoja en el concepto. Hay muchos antropólogos que han dicho basta hablar de cultura, los antropólogos ya no podemos hablar más de cultura, debemos abandonar ese concepto. Y hay otros que dicen, bueno, otras que dicen, bueno, por ahí no se trata de abandonarlo, pero sí de decir, bueno, justamente, ¿cómo se está usando esta categoría? ¿Quiénes la usan? ¿Para qué la usan? ¿Sí? ¿Con qué sentidos? ¿Con qué efectos? Sin intentar buscar una definición acabada, ¿sí? De lo que sean las culturas, cómo deban ser, ¿sí? Y a mí me parecía que, y ya con esto por ahí puedo ir como cerrando esta primera parte, que yo pensaba cuando recién les contaba, ¿no? Cuando estaba armando esta presentación, y decía, bueno, el mes que nos convoca a nosotros es el mes de octubre, y es el mes de octubre, es un mes que ahora reconocemos como porque el Estado lo ha designado así, el Estado Nacional, como el mes, bueno, el 12 de octubre, y el mes de octubre como el mes de la diversidad cultural, ¿sí? Pero que antes, por lo menos hace, creo que fue en 2010, lo del el cambio, digamos, a diversidad cultural, antes hablábamos del Día de la Raza, y la efeméride era el Día de la Raza, ¿sí? En la escuela, en los actos, ¿sí? Y ahí podemos ver, ¿sí? En la forma en que se enuncia, ¿no? El día que se sanciona, incluso con decreto, cómo pasamos de raza a cultura, porque ahora es el Día de la Diversidad Cultural y el mes de la diversidad cultural. Entonces, podríamos pensar un poco, ¿no? Y acá estoy pensando junto con un sociólogo de acá, de Argentina, de la Patagonia, que escribió un texto muy bonito a propósito del mes de octubre, después se lo puedo compartir, si quieren, es muy cortito, y está muy bueno el texto, es muy, muy contundente. Y ahí lo que pensaba junto, como le decía, con este sociólogo Daniel Jones, es que, bueno, pasamos por un lado abandonamos la raza, porque justamente no hay raza, ya no podemos hablar de raza, porque es una categoría que ya se ha demostrado que, bueno, la antropología biológica y las distintas disciplinas han mostrado que, bueno, no existen como tal, ¿sí? Y pasamos a hablar de diversidad cultural, día de respeto a la diversidad cultural, ¿sí? Y él cita en el texto, por ejemplo, la definición de Wikipedia, que dice que es un cambio que se hizo, ¿no?, en la nomenclatura del día, que fue fundado ¿en qué? En que la división de la humanidad en raza ya no tiene validez, ¿sí? Y que la categoría, seguir hablando de Día de la Raza, solo era una concepción, digamos, como política errónea, y que su utilización, ¿sí?, solo favorecía al racismo, ¿no?, a las reivindicaciones racistas y actos racistas. Sí, en cambio, la idea de hablar de una diversidad cultural, sí, permitía reconocer la diversidad étnica que tiene, no solamente que tiene nuestro país, y enunciarla,
que por un lado, digamos, es un acto muy político significativo, porque es justamente reconocer, ¿sí?, esa diversidad cultural que constituye a la nación argentina, ¿sí?, que no es un pueblo, una nación, una cultura, son muchas culturas, ¿sí?, que coexisten y que al mismo tiempo forman parte de una cultura nacional, ¿sí? Con lo cual, eso también es como reconocer que la conformación de esas culturas son siempre procesos históricos y también procesos conflictivos, procesos que no son armónicos, ¿sí? Pero, repito esto, desde el Día de la Raza, la diversidad cultural, así como la antropología dejó de hablar de raza, ¿sí?, para hablar de cultura, porque era una manera de combatir el racismo, pero también una manera de poder dar cuenta de esas diferencias, ¿sí?, dar cuenta de esas múltiples formas de construir los mundos. Ahora, ¿qué van a decir ahora? ¿Sí? Muchos movimientos sociales, muchos grupos que se están organizando, ¿sí?, que no, porque bueno, abandonamos la raza, ¿no? Entonces, como si dejáramos de hablar de raza, entonces ya no hay más racismo. Y eso es un problema, ¿sí? Y eso es un problema. Porque para la propia, digamos, historia nacional nos ha llevado justamente a negar, ¿sí?, digamos, como al negar, digamos, en esa negación de rechazo, ¿sí?, al racismo, que es una negación fundamental y es muy importante, pero puede llevar, ¿no?, a pensar que las razas no existen y que por lo tanto ya no hay desigualdades fundadas ¿sí?, en ciertas características, por ejemplo, como el color de la piel, ¿sí? Y eso, hay muchos colectivos y grupos sociales que están actuando hoy, me acuerdo de un grupo que se llama Identidad Marrón, que lo pueden buscar, que están, ¿sí?, como militando y mostrando, ¿sí?, y explicitando, ¿sí?, cómo marcas, ¿sí?, como el tono de la piel, ¿sí?, y otras características fenotípicas constituyen, ¿sí?, como marcadores que producen desigualdad en el acceso a la educación, en el acceso a recursos, en el acceso a trabajo, en las representaciones, ¿sí?, en el no verse representados en la televisión, en las novelas, ¿sí? Entonces, con esto cierro, tal vez no, si no queda claro cómo volver a conversar, pero con esto lo que quisiera señalar es como que por un lado, no solo como profesión, como docente, como profesora y como trabajadoras de espacios como los museos, que son espacios públicos, no solamente que debemos como estar siempre un poco alertas y nunca quedarnos como, bueno, ya está, ahora ya pasamos del Día de la Raza, ya está, a la diversidad cultural, listo, conseguido, se acabaron los problemas. No, siempre el desafío, me parece, o la propuesta también es ese, siempre como, bueno, incomodarnos un poco más. Bueno, a ver, ¿qué pasa acá con esta transformación? Ok, se reconoce la diversidad, esto es fundamental porque hablamos de esas múltiples, ¿no?, culturas que hacen a la propia, a la cultura nacional, pero eso no debe permitirnos como, ¿no?, pensar que ya está, digamos, ¿no?, que ya está todo resuelto, sino escuchar, ¿no?, y por eso traían algunos de estos colectivos y de grupos que están señalando, ¿sí?, cómo esa diversidad muchas veces es reconocida, ¿no?, como oficialmente y celebrada, pero no significa, podríamos decir, no implica la reducción de desigualdades sociales, económicas, que pasan a ser como invisibilizadas en nombre de una diversidad, ¿sí?,
celebrada, ¿no? Como la que todos tuviéramos acceso del mismo modo, ¿sí? A las mismas cosas, como que todos partiéramos del mismo punto de partida. Y eso es justamente lo que estos distintos grupos están señalando. Eso no es así, ¿sí? Y entonces es como también esta cuestión de escuchar, bueno, a ver, cómo se está interpretando, podríamos decir, y con esto cierro, la diversidad cultural hoy por distintos grupos. ¿Qué están diciendo que hace, que es, y cómo se apropian de esa idea de diversidad cultural? ¿Para qué? Por ejemplo, para señalar la continuidad de prácticas racistas, ¿no? Hasta el presente, en la actualidad. Entonces, bueno, no sé, con esto dejo, creo que el concepto de la palabra cultura nos puede llevar por muchos viajes, pero seguimos conversando. Gracias, Lu. Pensaba también mientras te escuchábamos el rol de los museos en todo este proceso, ¿no? De legitimadores también de procesos culturales, y pensando también en cómo el Estado habilita o no ciertos conceptos también haciéndolos legítimos. El 2010 fue un momento clave también para empezar a hablar de diversidades y empezar a reconocer esas diversidades y con las cargas de sentido que tienen. Pensar también en diferentes símbolos que hablan de esas diversidades nos invita a pensarnos también como esos productores de cultura, como agentes activos de esas culturas, en las cuales también podemos reconocer hasta las infancias. ¿Por qué aclaro esto? Porque generalmente la cultura también es algo que se va ganando con el tiempo y que de alguna manera siempre dejó de lado a muchos colectivos, y no solamente colectivos sociales, sino en este caso podremos hablar de grupos etarios y también de géneros, ¿no? Entonces es interesante también como el mismo concepto nos lleva a ganar espacios habitando esos espacios. Y en ese sentido los museos creo que posibilitan el espacio también para hablar del respeto a las diversidades culturales y también considerando esas voces como protagonistas de esas diversidades. No es menor, y siempre lo decimos, el Museo de Antropología recibe en octubre muchísimas cantidades de visitas guiadas, y aumenta mucho el número de visitas porque de alguna manera también temáticas que se ven en actos escolares o temáticas que también son muy presentes en las instituciones se pueden ver también dentro del museo. Y en este sentido también los museos estamos hablando también de otras culturas y de otras formas de representación social que van más allá de la categoría. Y eso es interesante porque muchas veces las categorías también, al ser mencionadas y legitimadas, dejan fuera a otras, ¿no? Es como pensar también, bueno, ¿qué dejamos afuera cuando hablamos de distintas categorías más relacionadas, como es en el caso nuestro, con culturas en el país, ¿no? Pueblos originarios, colectivos sociales, géneros, infancias, juventudes, adulteces, ¿no? O sea, cómo pensar también esas categorías como propias, pensando también las diversidades hacia adentro de las mismas categorías. Hoy es muy común hablar de la inclusión de diferentes actores sociales, pero también es reconocer que hacia adentro de esas categorías también existen luchas, existen disputas y existen presencias. Entonces, un poco la idea de hoy de la charla es en poder encontrar esas fisuras que existen cuando hablamos de objetos y cuando hablamos de legitimar esos objetos. Así que por ahí con estas palabras abrimos la ronda de preguntas o de reflexiones o por ahí comentarios que tengamos en torno a, por ahí, lo que nos invitó Lucía a transitar el concepto y transitar la palabra y transitar también cómo aprendimos qué es la cultura, ¿no? De que bueno, ya habilitamos entonces la palabra para ver quién quisiera preguntar algo, compartirnos alguna experiencia también, aprovechando que hay muchos docentes o estudiantes también de profesorados, a ver cómo también transitan el paso de esto de Día de la Raza a Día de la Diversidad Cultural. Si es fácil o no, a quiénes interpela, qué dicen las instituciones de esto. A ver, buenas tardes. Soy Mariela. Es un poquito, es como, a ver, cuando hablaba recién la licenciada, me hacía ruido
esto de que uno le enseña al niño que es diversidad cultural, ¿sí? Y vienen los padres muchas veces y te dicen, pero para nosotros es el Día de la Raza. Y tienen ese concepto muy fuertemente adoptado. Me pasa en mi casa. Y me dice mi marido, no, pero si es el Día de la Raza. No, no es el Día de la Raza. Ahora es el Día de la Diversidad Cultural, del respeto a la diversidad cultural. Entonces, por ahí es como que el que está dentro del aula lo ve y como que por ahí choca porque la gente no lo adopta todavía como el día el respeto a la diversidad cultural. Es algo para seguir trabajándolo y para seguir transmitiéndolo, ¿sí? No sé si mis colegas están de acuerdo, pero es algo que por ahí choca cuando vos estás dentro del aula. Uno le enseña una cosa al niño y esto que ha sido un cambio abrupto, porque es un cambio abrupto del Día de la Raza, diversidad cultural, ¿sí? Que se demoró mucho tiempo para llegar a esto. Por ahí el niño le hace ruido cuando él dice, mi mamá me dijo que era el Día de la Raza, por ejemplo. Y es como que es medio que no sé si es a mí o qué, pero a mí por ahí es como también me choca cuando un papá me dice, no, pero señor, y no, y es así, o sea, cae como pesado en una palabra, ¿sí? Eh, Me parece que está bueno el trabajarlo, el seguir trabajándolo, sobre todo la palabra respeto, ¿sí? Que es muy amplia dentro de lo que uno enseña diariamente en la escuela. Sobre todo en el mes de octubre cuando se ve todo esto. Con mi paralela, que también está en esta capacitación, estamos trabajando, es justamente los pueblos originarios, y esto es muy enriquecedor para nosotros dos, ¿sí? El trabajar el respeto a la diversidad cultural. Está muy bueno, ¿sí? El poder enriquecer. Y estaría bueno, ¿sí? Que estas charlas muchas veces se puedan llevar, ¿sí? A los chicos, para sacar este concepto que está muy fuerte, está muy planteado en la sociedad muy fuertemente como el Día de la Raza y no como un día de respeto. Por ahí, no sé si te escuchaba y me parece alucinante tu intervención, sobre todo porque digo, qué desafío, creo que cuando viene un alumno tuyo, un alumno y te dice, no, digo que es el Día de la Raza, y ahí está como el punto en donde también muchas veces los grandes cambios, ¿no? Que son cambios como acontecimiento, ¿no? El Estado decreta que a partir de ahora, ¿sí? Pero cómo esos procesos de transformación de lo que entendemos por, ¿no? Diversidad cultural, de apropiarse de esas categorías por parte de la sociedad en general, son procesos mucho más lentos, o sea, tienen otro tiempo muy distinto al del decreto del Estado. Pero por otro lado, no por otro lado, pero sí le decía, bueno, claro, es que justamente se ve que todavía tenemos que seguir hablando del Día de la Raza y discutiéndolo y problematizándolo, porque todavía, ¿sí? Es un modo de como entender ese acontecimiento histórico que es el que de alguna manera nos han enseñado como el que comienzo de nuestra historia, ¿no? O sea, digo, el 12 de octubre, el Día de la Conquista, o sea, necesitamos evidentemente seguir hablando de esto porque seguir hablando del Día de la Raza, pero no para decir como en oposición a la diversidad cultural, sino porque es una categoría que las personas están pensando, están usando, porque nos ha formado a generaciones y generaciones de personas en la escuela, todos los que hemos pasado por la educación, ya sea público o privada, digo, una efeméride del Estado se ha montado sobre nuestra historia nacional. Entonces me parece como genial, ¿no? Porque habla de la necesidad de seguir pensando este pasaje, ¿no? Y de que todavía es necesario seguir repensando esas formas de nombrar los días. Y también, a ver, y ver esto de ver la palabra el respeto, ¿no? Yo te escuchaba recién cuando hablaban y decían
o dicen por ahí por el color, por la piel, o por su descendencia, o por dónde vienen, ¿sí? Hay gente que no dice el negro de o la negra de, ¿sí? Y el respeto hacia esos pueblos que son pueblos originarios, dueños de esta tierra, dueños del... Más allá, yo creo que hay mucha gente que puede venir descendiente de estos pueblos y no lo sabe, no lo sabe, y lamentablemente es muy rico trabajar esto y hacerlos ver que la palabra respeto, ¿sí? La palabra respeto ante todo por el pueblo originario. Eh, yo lo viví, ¿sí? Mis viejos son del norte, entonces yo lo viví en carne propia, ¿sí? Entonces yo sé y lo que se siente que te digan, ah, tu papá, el negro de. Entonces, hoy en día, la palabra respeto hacia esa gente, ¿sí? Y a tratar de buscar nuestra propia cultura, a no tener vergüenza, a no tener miedo, a decirle, por ejemplo, nosotros tenemos comunidades de niños que hay, son bolivianos, son peruanos, y los chicos por ahí los discriminan, los vemos dentro del aula, ¿sí? Y ver eso, que también hay que respetarlos, ¿sí? Eh, hay que ampliar, aparte de lo que ya venimos viendo de a poco, y que la palabra diversidad cultural es muy amplia, ¿no? Y cuando hablamos de cultura, como dijo usted, también es amplio, y esto entra dentro de de la cultura, de lo que es el respeto, dentro de lo que es educación sexual, hacia el otro, el respeto hacia sí mismo, el respeto de los espacios, eh, el ver la procedencia de cada uno, porque por ahí, como te comenté recién, uno no sabe de dónde puede venir, y una de esas tiene también arraigos que por ahí ni uno se entera. Pero está muy bueno esto de ir ampliándolo. Sí, y más que nada porque también formamos parte de procesos de identificación de otras personas, ¿no? O sea, si nosotros tenemos una apertura en la enseñanza-aprendizaje, también estamos garantizando que esas infancias puedan tener el espacio-tiempo para poder construir sus identidades. Entonces, en este sentido, me parece muy interesante lo que plantea Mariela, porque también, ya sea el aula o la casa o las instituciones, son espacios también de construcción identitaria, como los museos, y son lugares también donde verse representado o representada. Entonces, en este sentido, empezar a generar actividades de respeto a la diversidad no implica solamente reconocer la diferencia en el otro, o que es de otro país, o que habla otra lengua, sino reconocer las diversidades hacia adentro de nuestra propia familia, de nuestras historias y de las historias de nuestros alumnos. Entonces, por ahí es interesante pensar en que esos niños que son protagonistas en el aula pueden enseñarles a otros niños sobre otras historias. ¿No? Pensar que hay múltiples maneras de sentido en el cual poder vivir la propia búsqueda de la identidad o las identidades. Entonces, por ahí, algunos que estuvieron presentes en las charlas anteriores van a ver que hay muchos puntos que se tocan en los conceptos, ¿no? Estamos al mismo tiempo hablando de procesos de hibridez, estamos hablando de procesos identitarios y también estamos hablando de procesos de diversidad cultural. Entonces, fíjense cómo también muchas veces estamos tocando todos los temas y también estamos despertando potenciales de hablar, al hablar de estos temas, ¿no? Porque fíjense cómo un elemento, por eso por ahí cuando pasemos ahora a hablar de los objetos, cómo el aprendizaje a través de los objetos genera estas múltiples miradas acerca de lo que somos, ¿sí? Entonces, por ahí esta apertura que dio Lucía, esta apertura que nos brindó Mariela acerca de los conceptos, nos pueden llegar a dar la plataforma para hablar acerca de lo que nos propuso Gaby al principio, que era la búsqueda de un objeto, como símbolo, como signo, ¿no? Y qué trae aparejado el reconocimiento de ese objeto como propio. Así que por ahí, si quieren, podríamos también aprovechar reconocer este objeto que elegimos al principio para también poder hacer preguntas y por ahí discutir acerca de la presencia de esos objetos como potenciales educativos. ¿Se acuerdan que eligieron al principio? ¿Quién se anima a contar?
o si hay alguna pregunta todavía. No pregunta, pero por ahí sí comentar. A mí me pasa que, en particular, que he trabajado en un museo universitario de arqueología y ahora estoy trabajando en un museo privado y católico, ¿no? Eh, Bastante diferente y por lo tanto los alumnos que más frecuencia nos visitan obviamente son del mismo colegio. Me pasó, ya lo comenté en una charla también, en otra charla, de que piensan que las comunidades no existen, por ejemplo. De hecho, como la muestra fue armada muy rápidamente y no tenemos un presupuesto fijo anual, me vi en la obligación de diseñar, digamos, mediante información de muchas fundaciones, eh, un mapa actualizado de las comunidades actualmente para que, aunque sea impresa en una hoja 3 pequeña, pero para que ellos vean, los niños, que son todos varones, puedan ver que todavía existen, digamos, y en dónde están. También está esta cuestión elitista, es un colegio bastante elitista, eh, y no, por suerte, no tocan el término raza para diferenciarse entre sí, pero sí para diferenciarse, lo atribuyen a una cuestión, además de color de piel, quizá una cuestión cultural, socioeconómica, ¿no? De que porque es morocho es probablemente pobre, por ejemplo, o que si viene de una escuela pública probablemente no tiene los recursos, etcétera, ¿no? De hecho, me pasó que el colegio, cuando empecé a invitar a todas las escuelas de lo que es San Miguel de Tucumán, digamos, porque queda cerca, lo primero que me dijeron es que recién al último invitar a las escuelas públicas. Yo hice lo contrario, primero invité a las escuelas públicas y después recién invité al colegio, porque digo, bueno, los colegios tienen los recursos para traerlo a los chicos en tráfico si quieren, las escuelas públicas tienen que planificar con mucho tiempo de anticipación sus visitas, ¿no? Entonces, conociendo esas realidades, obviamente también replantearme esas cosas como parte del museo, ¿no? Y con los chicos me pasa eso, ¿no? De que también muchas veces se enojan porque vienen, o los chicos de escuelas públicas conocen antes las cosas del museo que ellos, ¿no? Entonces también esa competencia, y muchas veces me pasó de sentarme a hablarles y preguntarles por qué, o cuando hablamos de estos conceptos puntuales, por qué ellos creen que son diferentes a otras personas. ¿Qué los hace diferente, digamos? Porque también la ventaja que tenemos es que entre arqueología, la sala de arqueología y de biología, tenemos un espacio de geología, entonces siempre nos sentamos ahí para enlazar todas las muestras. Entonces yo les pregunto, o sea, ¿por qué creen que son diferentes y por qué ellos, en qué posición se colocan, digamos? Obviamente siempre van a ser como mejores, ¿no? Ellos piensan que son mejores porque van a un colegio privado, tienen dinero, y no sé, la mayoría son rubios o claros, más o menos. Eh, y muchas veces le pregunto, así como los animales, digamos, si ellos tienen piernas, tienen ojos como yo, orejas como yo, una cabeza, un corazón y respiramos. Y al decirme que sí, que no ven diferencia, digamos, y yo les cuento que vengo de otra provincia y muchos se asombran al saber que vengo de Salta, porque también es eso, Salta no viene de una provincia pobre, ¿no? O no es como Tucumán, porque no sé, Tucumán es muy así también. No sé, piensa que son europeos todos, básicamente. Entonces también me ha pasado eso, ¿no? Y al no tener Tucumán, tonada salteña, también es como un engaño para ellos, ¿no? Como que, no, ¿cómo vas a ser vos salteña, digamos? O que mucho que sabés, o ay, que tenés tanta cultura encima, o viajaste mucho, qué sé yo, y en realidad les explico también eso a los chicos, en realidad no tiene nada que ver, la única diferencia, y siempre se los digo, hasta en los talleres en los que doy, la única diferencia entre ellos y yo es que yo tengo más años de lectura nada más, pero eso no quiere decir que ellos no tengan una cultura, que por ejemplo les hablo que tienen cultura gamer, porque todos me cuentan sus videojuegos, o una cultura de youtubers, porque ahora resulta que muchos son youtubers, siendo tan pequeños, o que yo tenga otro tipo de cultura, y que en realidad todo eso abarca una diversidad, que incluso sentaditos todos en el suelo, porque siempre nos sentamos en ronda, tenemos distintas, venimos de un grupo muy diverso, digamos, y también con el grupo más grande me ha tocado hacer un juego de, además de ser parte del museo, yo soy estudiante, además de ser estudiante, trabajé en la reserva, además de trabajar en la reserva, soy hija, además de ser hija, soy hermana y así. Entonces, y todo eso genera un crisol de diversidad en mí misma, digamos. Entonces les pregunto a ellos
cuáles son las características que a ellos lo hace diverso a mí, solamente a mí, digamos, a una sola persona. No estamos hablando de ser tucumana, eso ya son como dirían en antropología, los roles sociales, ¿no? Las etiquetas sociales que cumplimos. Y eso, el solamente hecho de ponernos o que otras personas nos pongan etiqueta ya nos hace diverso, digamos. Y por lo tanto, si no hace diverso y yo lo estoy respetando y estoy respetando su historia o todo lo que me cuentan, pues ellos tendrían que o deberían respetarme tanto a mí como a cualquier otra persona que se les presente, digamos, o con quien hablen, etcétera. También le hago dar cuenta, que me pasó con docentes también, de la diferencia entre la palabra respeto y tolerancia. Es una palabra que detesto con toda mi alma, esto de tolerar, ¿no? Bueno, nosotros toleramos tal cosa, no. Ustedes respetan porque ustedes lo están respetando, digamos. Tolerar es como que, a pesar de que no le parezca o que le parece mal o que no estén de acuerdo con algunas ideologías, encima lo bardean, por así decirlo, digamos. No, respetar es, yo tengo mi punto de vista y vos tenés el tuyo, yo no te voy a hacer cambiar de opinión y vos a mí tampoco, pero podemos convivir en un lugar bien, digamos. Que pasa mucho también en el colegio, que hay mucha gente universitaria, ¿no? De docentes universitarios de la universidad pública. Entonces tienen un pensamiento muy diferente a nuestro colegio, que sin mal impronto, la gran pelea es pañuelos celeste, pañuelos verdes, ¿no? Entonces, también es como bien fuerte y eso se traslada a los chicos, se retraslada a los chicos, porque una son todos varones, otra es re difícil hacerle entender que en realidad esa discusión es sobre el respeto a los cuerpos de otras personas, a las que ellos no pueden o básicamente opinar porque no son mujeres, digamos, por empezar, entonces nunca van a entender lo que se pasa siendo mujer desde chiquititas hasta adultas y a lo que se las somete, ¿no? Culturalmente y socialmente. Entonces se da esa clase de discusión que atraviesa un montón de temas actuales e incluso, digamos, temas que viene arrastrando desde hace muchos años, como son lo de la comunidad originaria, y cómo ellos desconocen sus mismos ancestros, ¿no? Porque yo muchas veces le digo, por ejemplo, y así a nivel biológico, le digo, por ejemplo, yo soy morocha, por lo tanto sé que debo tener no solamente ancestros de comunidades, sino también seguramente afrodescendientes. ¿Por qué? Porque tengo rulos, digamos. Y por ejemplo, hay mucha gente que no tiene rulos. De hecho, las comunidades originarias, la mayoría de gente no tiene rulos, tienen pelo lacio. O sea, es una cuestión ya genética, digamos. Entonces digo, ¿qué me estaría indicando? Le digo. O sea, yo ni siquiera yo puedo englobarme en un colectivo específico, es decir, si vengo de las comunidades originarias solamente. No, somos una mezcla. Le digo, incluso ustedes también, le digo, no pueden decir, sí, porque mi papá venía o su bisabuelo era italiano, no quiere decir que acá en Tucumán no se haya casado con alguien de una comunidad, etcétera, y no haya una mezcla, digamos. O les pregunto muchas veces, ¿ustedes saben de dónde viene realmente? Digo, porque yo no. Yo realmente no sé, no puedo armar mi árbol genealógico. Ustedes sí. Y muchas veces me dicen, no, yo sé hasta acá y otra vez, bueno, esa parte que ustedes no saben, seguramente, porque así pasa acá en Tucumán, incluso a nivel universitario se lo discute mucho, el negar o esconder esas raíces de pueblos originarios, ¿no? Que yo creo que pasa en todos lados, solamente acá en lo que es Tucumán y Salta, y como hay mucha todavía predominancia de comunidades y muchas luchas de las comunidades, capaz que se ve más, ¿no? Pero bueno, ahí Doma la corto, después ahí seguimos hablando. Buenísimo, Joana, muchas gracias. Fíjense que, así como Gaby está planteando ahí en el chat algunas palabras y algunos conceptos que podemos empezar a iluminar entre lo que presentó Lucía, lo que planteó Mariel y también lo que planteó Joana, hay muchos elementos que nos sirven para abordar la discusión, ¿no? Fíjense cómo también vamos tocando esta cuestión de las identidades, la presencia-ausencia también de estas identidades, tanto en los museos como en las instituciones, y también los símbolos, el signo y símbolo. Hasta podremos pensar en los sentidos que toma en el presente el uso o no de los pañuelos, ¿no? Joana planteó también el tema de pañuelos verde, pañuelo celeste, pensar también otro tipo de símbolos como los símbolos nacionales, pensar también en otros tipos de símbolos que son símbolos creados por las propias subjetividades de las personas o de los colectivos, y que muchas veces, pensando en esta diferencia entre tolerancia y respeto, no son respetadas por el resto de la sociedad. Entonces, por ahí el ejemplo que nosotros pusimos en el objeto divergente, que es la huipala,
Huipala es un elemento divergente que nos lleva a pensar muchísimas de estas cuestiones. Pensar también a quién, digamos, implica o qué implicancias tiene el reconocimiento o no de esos símbolos otros, que no son estatales, que no son impuestos y que son elegidos o construidos por las propias subjetividades. Entonces, quizás es interesante también qué implica esto de portar un objeto o portar un elemento que nos identifica como colectivo, ¿no? ¿Y a quién se lo mostramos ese objeto? Cuando yo me pongo algo para que el otro lo vea, ahí ya estamos presentándonos consciente o inconscientemente. Entonces, ¿qué genera eso también como identificación y qué genera también como legitimidad de quién soy? ¿No? Es muy interesante poder empezar a vincular todas estas cuestiones y también para encontrar elementos que nos puedan llevar a abordar estos conceptos en el aula o en este caso en nuestras casas. Así que por ahí para avanzar un poquito en la temática, y ya porque estamos casi al cierre, digamos, del encuentro, nos gustaría también que nos puedan contar algo acerca de los objetos que eligieron, ¿sí? Así pasamos ya a la parte de cierre con la Huipala. Fíjense que hay muchos puntos en común. Es interesante también, como siempre decimos, que estos espacios nosotros los proponemos como mesas de trabajo y mesas de diálogo, si se quiere, o pantallas de diálogo. Aquí estamos todas con un sentido, que nos preocupa cómo encauzar procesos de enseñanza-aprendizaje que involucren a esos otros que son nuestros alumnos, nuestros compañeros de trabajo, nuestras compañeras, y también pensar en cómo generar situaciones de respeto también entre pares. Así que por ahí es un ejercicio y también está bueno que salgan estas cosas de duda también, de cómo hacer, ¿no? para abordar este tema. Ay, yo me metía nomás, pero me encantaron las intervenciones y también algo que había traído Mariela al principio, digo, pensando también en los objetos, pero como la diversidad, digamos, tener la diversidad, generalmente uno lo asocia por ahí inmediatamente a pueblos originarios, ¿no? Pero las diversidades esas alcanzan todos los aspectos, digamos, de la vida cotidiana, ¿no? Y vos hablabas de la diversidad de género, creo que mencionaste, o por ejemplo la importancia de pensar en la educación sexual, ¿cómo lo podría vincular, ¿no? Por la ley de educación, por la educación y la ley de educación sexual integral, pensando en que justamente el espíritu de esa ley, digamos, sería, ¿no? El respeto a esas diversidades, ¿no? Y de poder entender, ¿sí? Y sobre todo desde las más chiquitas, ¿no? Porque de alguna manera es ahí donde se podrían producir tal vez las transformaciones más significativas, y porque creo que así como lo que venimos hablando respecto de las desigualdades raciales, ¿no? Por estas el proceso de discriminación que mencionaba Joana, que contaba que le pasaban en su escuela, también están siempre relacionados con las desigualdades de género, ¿no? Pensamos cómo no es solamente muchas veces ser el morocho, sino aparte ser la morocha y ser mujer, digo, son un conjunto de marcas que muchas veces están operando todas juntas en la vida cotidiana y en muchos casos como en esos procesos de discriminación, digo, y ahí es el gran desafío, ¿no? El de poder generar estos espacios de enseñanza y de aprendizaje en donde podamos como reducir un poco no solo promover el respeto para justamente reducir esas desigualdades y esas discriminaciones. Creo que ese es como un gran, bueno, y hablarlo me parece que es la gran manera de empezar a hacer algo, ¿no? Para transformar. No sé, Gaby, si querés recuperar algo del chat, que por ahí también están poniendo algunas cosas, también las preguntas que vos ibas, o por ahí las consignas que vos también estás poniendo en el chat, como para también ir uniendo lo que pensamos, lo que decimos. También si alguien no se anima a hablar, lo puede escribir también ahí en el chat, no hace falta que... En realidad el chat vengo escribiendo yo mucho. Soy una monóloga en el chat.
Pero bueno, como a partir de todas las intervenciones, nos tiran muchas puntas para repensar ese objeto que al principio, sin la charla, sin todas estas preguntas, reflexiones, me invita a repensar por qué elegimos ese objeto. ¿Cómo lo podemos ver desde la diversidad cultural? ¿Cómo lo podemos abordar con todos los campos de tensiones que se dan con otros grupos sociales, ¿no? Y todas estas cosas que van surgiendo a partir de la problemática misma de la experiencia, ¿no? De la relación con otros. Acá Vilma dice que eligió un mate artesanal, no sé si nos puede hablar, no puede mostrar con su cámara, y estaría bueno que nos cuente por qué lo eligió primero y si algo se transformó después de toda esta charla con... Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Bueno, yo nunca fui muy de tomar mate y viajé a Merlo, yo vivo en San Luis, viajé a Merlo en enero y me encantó, me llamó la atención y lo compré. No tengo muchos mates porque precisamente como soy profesora en varios lugares, uno va deambulando, ¿no? De lugar en lugar, es como que no tenemos mucho arraigo en un solo lugar al ser docentes, ¿no? Y bueno, cuando empezó la cuarentena, el mate se transformó en lo que yo siempre les decía a mis amigas, ¿no? Ellas, tengo amigas muy materas que se levantan con el mate y se acuestan con el mate, y yo soy más del café para mantenerme despierta, claro. Y el café me mantiene despierta y logra que llegue de un lugar a otro durante el día. Pero yo le enseño a mis alumnos el significado, cuando les doy cultura y comunicación en secundario, de los elementos que son propios, ¿no? Nuestros, que nos pertenecen, porque además ellos pueden tomar mate en mi clase, o sea, puedo tomar mate yo y lo hago nada más que para romper la rigidez del aula, porque ya son alumnos del último año, entonces como un comienzo de distensión. Y de trabajar los contenidos en mesas reunidos, en grupos, compartiendo mate, entonces, pero siempre me acuerdo de una experiencia que tuve en la universidad con una alumna de intercambio que venía de México y estuvo un cuatrimestre, y me acuerdo que al principio del cuatrimestre estaba muy bien. A mitad de cuatrimestre se enferma y al final ella cuenta que ella vive en México, en el Distrito Federal, vive ahí, ya volvió a su lugar. Dice que ella veía horrorizada cómo nosotros podíamos tomar, chupar un palito, una cañita, y que compartiéramos las salivas, dice, y que fuera un pasto verde. Y claro, en ese momento el grupo de alumnos y yo, como que uno toma conciencia ahí de que ese elemento que para nosotros es rutinario, que nos decimos, llegamos a una sala de profesores, o estamos con una amiga, tomemos mate, no, mira, estoy un poco engripada, pero no importa, dale, tomemos igual, no nos importa, intercambiamos. Ese análisis del mate desde la mirada del otro, ¿no? Desde las costumbres, imagínense, ellos vienen de la gripe porcina y contaba que no comparten ni siquiera los chicos, los adolescentes, como ahora nosotros con el barbijo, los adolescentes en ese momento, después de la gripe, dejaron de compartir incluso la jarra loca que le dicen los chicos cuando salen a bailar. No comparten nada, ellos nada, porque todo lo que sea para compartir para ellos es señal de peligro. Entonces, claro, después se engripó porque obviamente la estación del otoño, de la primavera, con las alergias o los fríos después de las vacaciones, y al compartir el mate con sus compañeros,
le pasó esto, que se engripó y contó, dice, fue una experiencia, no voy a decir en mi casa que he compartido una canita con la saliva de mis compañeros y todos nos mirábamos y decíamos, qué análisis tan biológico, por así decirlo, de una costumbre que para nosotros es normal. Nosotros cuando llevamos a una casa, ¿qué es o sea, nosotros qué ofrecemos? El mate, ¿no? El mate es la puerta de entrada de la confianza, de decir pasá, mientras, no sé, llegan amigos de mi hijo, te sirvo un mate mientras mi hijo se termina de bañar, sin conocerlo, o sea, no necesitamos hacerle un hisopado para saber si directamente compartimos el mate, y que ya se perdió, ¿no? Porque ahora el mate se transformó en algo individual. Claro, el mate, el fernet, ellos no comparten nada. Allá en México es culpa de la gripe porcina y nosotros ahora ni el mate. Siempre hablamos con mis compañeras de trabajo, ¿qué va a hacer cuando volvamos? O sea, cada una va a tener que volver con su mate y su termo, cuando antes en la sala de profesores el mate estaba listo para que llegara, la primera que llegaba se sentaba, se baba, le compartía a la otra, se iba, seguía la otra. Entonces, bueno, este mate ahora me está al lado del monitor, del teclado, forma parte con la yerba, el edulcorante y su termo, que uno lo compra para tenerlo, porque forma parte de nuestra cultura. Yo siempre dije, no puedo no tener mate, porque viene alguien y algo le tengo que ofrecer. Entonces, ¿qué le ofrezco? Como algo nuestro, ¿no? Y esos rituales que uno no analiza, porque forman parte de nosotros, entonces ella extrañaba, esta alumna extrañaba la costumbre de México, y lo veía muy bien, porque cuando se enfermó dijo, tenías razón, en mi casa tenía razón, no debía compartir nada porque me iba a contagiar. Y las chicas, sus compañeras, le decían, bueno, nosotros nos contagiamos, pero no nos importa, el mate es nuestro, decía. Bueno, por eso lo elegí, ¿no? Hay algunas palabritas también interesantes. Fíjense también cómo podríamos vincular conceptos como costumbre, tradición, herencia, cómo esos conceptos también se legitiman en los objetos, y también qué sucede cuando, en contrapartida de eso, nosotros somos los que elegimos los objetos, ¿no? Porque también pensar en estas subjetividades nos hace también protagonizar esas discusiones en las cuales las personas empiezan a decidir cuáles son las cosas que hablan de una argentinidad, por ejemplo, o de un ser cordobés, y que por ahí no entran en desacuerdo con otras personas, ¿no? Fíjense lo que sucede con esto casi de disputa, ¿no? De quién es el mate, de quién es, no sé, de quién es el asado, de quiénes son las empanadas, de quién es la samba, ¿no? Las comidas típicas, estas palabras de ser típico, de ser tradicional, y pensar también cómo esos elementos están vinculados a un nacionalismo. Que por ahí, cuando en contrapartida de esto empezamos a encontrar elementos que son construidos por los grupos, por los colectivos, por otras organizaciones, entran en disputa. Quizá también con el ejemplo que queríamos cerrar hoy era con el ejemplo de Huipala, con la bandera Huipala, que eso, bueno, lo van a tener también, está a disposición de ustedes en la página del Museo de Antropología. Pueden descargar el objeto divergente como actividad para también compartir con sus alumnos o con sus grupos de clase, también para abordar el concepto de diversidad cultural a través de un objeto muy significativo y que hoy por hoy está tan en vigencia como Huipala. No sé si alguien quisiera compartir algo más. Sí. ¿Sí? Ahí voy a retomar lo que decía Víctor en el chat, que dice, transformar etiquetas consolidadas en la sociedad y parte de esa transformación sea en forma de puentes de diálogo y sobre todo en los espacios escolares. Bueno, esto de transformar las etiquetas y transformar, digamos, el pensamiento con el cual nos construimos como sociedad, ¿no? Es todo lo que Lucía intentó hacer en esta recapitulación de lo que fue primero la palabra cultura, después cómo se utilizó el concepto de cultura,
y lo que la cultura es hoy, que yo me quedé con esto de que la Lu dice, la cultura parece como invisibilizador de la desigualdad, ¿no? Como si la cultura se instaurara en esta sociedad, o si la sociedad la instaura de cierta forma, como para decir, bueno, este pertenece a tal cultura, va a hacer esto, este a otra cultura va a hacer el otro. Y entonces también hay como un corrimiento de responsabilidades en torno a quienes deben hacer para reparar esas desigualdades, ¿no? Es como dejar al azar lo que la cultura supuestamente determina. Y que eso sigue persistiendo hasta el día de la fecha, aunque se haya modificado en el Día de la Raza por la diversidad, o sea, estas desigualdades están subyacentes ahí, debajo de este gran concepto, palabra que se llama cultura. Y bueno, también decir esto, ¿no? Que está bueno que generemos estos puentes de diálogos que llama Víctor y sobre todo plantear en el aula o en estos espacios de museo que ocupamos nosotros, de interpelar este concepto cultura, que es el primer paso para transformar. Me parecía muy loco, ¿no? Que planteara el término cultura y cómo se lo usa para englobar algo, ¿no? Y sabes que del término arqueológicamente, cultura se usaba para eso, ¿no? O sea, cultura aguada, cultura candelaria, se lo usaba para eso, digamos, para englobar un conjunto de cosas que, y la comunidad que vivía en tal lugar tenía que tener esas características para ser parte de la cultura. Y de hecho, después de muchos años, pero muchos años de discusión, eso se derrumbó. O sea, ya no se habla de cultura, está muy mal visto decir cultura aguada, por ejemplo. Y se lo enseña en los museos, se lo enseña en las escuelas, ¿no? Y sabemos por qué pasó esto. Y es muy increíble que actualmente no, no podamos hacerlo en la actualidad con nosotros mismos, digamos, siendo tan diversos y tan evolucionados socialmente, ¿no? Me parece muy irónico, digamos, desde la parte academicista, ¿no? Pero también sí me parecía eso que decías que era como delegar una responsabilidad, y otra que me parece también a nivel humano, que es como no ser lo suficientemente humildes, ¿no? Para respetar las diferencias de otras personas o de otros entornos. O sea, porque me parece que esta cuestión de la raza y la cultura y esta cuestión de diferenciarnos por pertenecer a un grupo social o etcétera, es también eso, ¿no? Siempre me parece que las veces que yo lo he escuchado o cómo se usa, es como de manera despectiva, ¿no? No sé, así, y globalizadores como le decía los de Tucumano y los salteños, por ejemplo. Como, no, pero vos sos salteña, entonces vos no sabes manejarte acá en Tucumán, porque esto es una ciudad más grande, y decís, no es así. No, ustedes tienen otra cultura, ¿no? Porque los salteños son muy callados, muy así, y acá los pasa por, o cosas así, digamos, que, y vos decís, no es así, no, pero es una cuestión, me parece, como muy individual, de la individualidad, digamos, y no sé, me sigue pareciendo como una cuestión medio muy arrogante por parte del ser humano, todavía hacer estas cosas, digamos, y el no respetar a una persona por ser una persona, ¿no? Y con respecto a la máscara, ahora te la muestro. Ese de la máscara es una máscara Chané, y el collar que está arriba es un collar que lo tengo como corona porque lo quise tener los dos juntos, y es de la comunidad Wichí. Y esta máscara la elegí en realidad, uno, porque bueno, me dijeron lo que estaba a mano y justo está acá al lado, y otra porque me parecía algo que yo no tengo, digamos. Esto para mí representa nuestras raíces, porque son de nuestros pueblos originarios, que curiosamente han pasado también por un sistema de esclavitud por otras comunidades, como los guaycurúes, los guaraníes, en realidad, y después vinieron los incas, ¿no? Y después los incas los españoles, y destruyeron nuestras raíces, y así sucesivamente, y por eso digo que es algo que yo en realidad admiro mucho, porque justamente es algo que creo que no tenemos hoy en día, que son justamente conexión con nuestras raíces, ¿no? Y otra de que para mí es muy significativa, nosotros, este es un zorro, y la compramos cuando fuimos a conocer el lugar, y conocimos a las comunidades. Nosotros fuimos con un voluntariado donde
el docente, era parte de una materia para nosotros, pero el docente tenía un proyecto de voluntariado en donde iban a hablar sobre arqueología y antropología. Este señor, es Luis Boto, muy conocido, él vivió muchos años con los COM, digamos, con los TOBAS, y bueno, él le encanta todo eso, lo que son las comunidades, tiene mucho respeto de las comunidades, la verdad que es muy grosso este docente, y hizo un voluntariado también para recaudar ropa y útiles y llevar a las escuelas de ahí. De hecho, acá en Tucumán siempre hay como fechas en donde se hacen recaudaciones por parte de algunas instituciones educativas y se llevan a la comunidad, ¿no? Y entre eso, bueno, viajamos nosotras y nos contaban muchas veces que los artesanos, mucha gente de Buenos Aires, venía al norte, disculpen, esto está en Salta, las comunidades viven en Salta, en la parte del Chaco salteño, y justamente los turistas iban, llevaban ropa usada y se las cambiaban por artesanías que las venden a miles de pesos en otros lugares, ¿no? Entonces, este docente, para evitar todo eso y comentando nuestra problemática, se hizo esta recaudación, y dijeron, ustedes cuando vayan, siempre le van a querer regalar cosas que ellos hacen, digamos. Sus artesanías, como se dice hoy en día, no son artesanías, pero se le dicen artesanías en el mundo occidental, ¿no? Y nos dijeron, si a ustedes les gusta algo, si no las compran, no las reciban, digamos. Entonces nosotros decidimos, entre todos, y pasa posta de que nosotros llegamos, y toda la gente salió de sus casas a vendernos cosas, a cambiarnos cosas por las cosas que nosotros habíamos llevado. Entonces nosotros nos juntamos y dijimos que no, que le íbamos a comprar, entonces elegimos lo que queríamos, y también nos pasó de que habían los ancianos, ¿no? Que tienen estas máscaras que son en realidad para un ritual, porque estas máscaras se usan para rituales, por eso son hechos por hombres solamente, y los collares por mujeres en las comunidades Uchi. Bueno, pasó de que ellos decían que esas máscaras gigantes no se las compran, no se las venden porque son específicamente para el ritual, y de hecho esto se llama Aña Aña, creo, que es la máscara que sirve, que tiene el espíritu del zorro en este caso, con ella, digamos. Entonces tiene como todo un significado muy, muy, muy interesante a ese nivel, y de hecho nosotros comprando estos elementos era una manera de ayudarlos económicamente también, digamos. Además de todo lo que nosotros habíamos visto por detrás a nivel social, y además que fuimos a dar las charlas, hicimos talleres con los chicos, etcétera, y las chicas, era un recuerdo de lo que vivimos en ese momento, en ese viaje, que fue una semana, y de que incluso nosotros yendo desde la universidad y todo lo demás, incluso yo siendo salteña, es como muy difícil pelear contra el sistema en el que está inserto a las comunidades, digamos, porque a nivel social y político están muy dejados, digamos, o sea, el gobierno no es como las comunidades de Maicha acá en Tucumán, que están súper, tienen abogados y tienen sus tierras y peleamos. Bueno, no tienen absolutamente nada, a pesar de que están en tierras fiscales, y es como el abandono total, ¿no? Y cómo ellos sobreviven, y muchas veces sigue pasando esto de la esclavitud, pero quizás no tan con ese término, por parte de, en este caso, turistas, que van a cambiarle ropa usada por sus máscaras, que significan espíritu de los animales, de los bosques, que justamente empresas de afuera están talando, ¿no? Entonces, como o sea, tiene todo un significado para mí, de hecho, por eso la tengo. Y por el otro lado, alguien preguntaba ahí para ponérsela, es hueca, está hecha de palo borracho, de un solo pedazo, y bueno, siempre pasa de que, bueno, acá atrás se rompe, y de hecho después nosotros cuando volvimos de ese viaje hicimos una publicación y análisis de máscaras etnográficas de hace muchos años que pertenece a nuestra institución, digamos. Y también un docente donó su máscara que le regalaron, una máscara espiritual, muy gigante, que para las fechas festivas se la regalaron a él muy honrado la recibió y la donó ahora cuando se jubiló al instituto que tenemos, ¿no? Pero bueno, básicamente por eso le elegí. Además también le elegí porque siempre que hay muestras de nuestra carrera de extensión, y llevamos nuestros objetos para mostrar qué hace la museología, etcétera, siempre la llevo, porque es el objeto más bonito que los chicos todos quieren tocar y ponerse, digamos. Entonces yo ahí la engancho para contarles todo esto, ¿no? Todo lo que pasó, todo lo que sigue pasando, y cómo nosotros seguimos invisibilizando estas comunidades al no hablar de ellas, ¿no? Porque mucha gente no conoce quiénes son los Wichí o los Chané, por ejemplo, o todo el sistema social que tiene, o por lo que están pasando hoy en día, digamos. Entonces, por eso la Legi tiene muchas aristas. Miren qué interesante cómo un objeto nos puede llevar a hablar de tantos temas, ¿no?
y cómo también es provocador, porque de alguna manera presentar este objeto como un objeto divergente y como un material educativo nos lleva a indagar sobre otras cuestiones que tienen mucha vigencia en el día de hoy. Hasta realidades sociales de los pueblos originarios, realidades identitarias y realidades en relación al territorio. Tal vez acá en Córdoba estamos atravesando una crisis con nuestras sierras, una de las más grandes en los últimos 50 años, y eso genera también que empecemos a posicionarnos de otra manera ante las instituciones, ante el Estado y en defensa del territorio. Cuando hablamos de territorio no hablamos solamente de lo que se quemó, estamos hablando de plantas, animales, otros seres y nosotros mismos. Entonces, miren la cantidad de temas, de aristas, de divergencias que puede presentarnos trabajar también con objetos. Así que bueno, ya estamos ya en cierre del encuentro. Les dejamos la propuesta de poder entrar a la página y poder encontrarse con el objeto divergente. Esto para nosotros es muy importante porque también nos lleva a pensar en posibilidades de trabajo áulico y en posibilidades también, no sé si ahí lo pueden ver, ahí volví con la presentación, van a encontrar con esto en internet, una breve historia acerca de la huipala y también algunos links para trabajar acerca de los significados y los múltiples sentidos que tiene huipala hoy por hoy, que lo van a encontrar en la página. Hacemos mucho hincapié en este tipo de producciones porque la intención es que el mes que viene podamos compartir también las formas que tuvimos de trabajo con nuestros alumnos o con nuestros compañeros en los museos. Entonces, de alguna manera también queremos incentivar a la búsqueda, incentivar también a la escucha y también a poder contar historias acerca de lo que proponemos. Así que están todos invitados, todas invitadas a entrar a nuestra página, descargar la ficha, compartirla y registrar lo que sucede para que después podamos armar un museo virtual con todas estas producciones que estamos haciendo. Muy bien. Como siempre, el tiempo nos apremia y tenemos ganas de escucharlo a cada uno de los participantes que se desplayan y esto sería diferente si nos pudiéramos encontrar en una ronda en vivo, ¿no? El intercambio sería de otra manera, pero bueno, creo que también esta posibilidad virtual también nos ayuda a poder tener contactos de otra manera, a empezar a explorar estos medios para también potenciar nuestras prácticas actuales, encontrar otros modos, ampliar nuestro campo cultural, si se quiere, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a todos los que participaron. Nos quedamos con muchas ganas de más, como siempre, pero bueno, vamos a generar esta instancia en noviembre, como dice Silvia, para hacer un espacio más, no tanto de exposición, sino tal vez de un intercambio interno entre nosotras, en nuestras prácticas, en posibles prácticas y prácticas ya realizadas en relación a la diversidad. Así que no sé si alguien más quiere decir algo. No sé quién con las ganas. ¿Es ahora o no? Quiero decir gracias por la escucha y la invitación, sobre todo, y por el intercambio. Gracias. Sobre todo, eso, nada más. Les recordamos que le van a llegar un mail con una breve encuesta, a partir de la cual se va después elaborar los certificados. Y para nosotros es muy interesante que puedan dar ahí, brindar sus opiniones, sus experiencias, sus observaciones para poder también mejorar nuestras prácticas virtuales ahora. Muy bien, entonces muchas gracias por la participación y nos vemos pronto. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Voy a poner una musiquita de nuevo, mientras se va.